Para todos los que nos sintonizan en los 2 estados del país, en Caracas, Aragua, Anzoátegui, Maturín, Nueva Esparta, Carabobo, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Nueva Esparta y Carabobo, y a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio, nuestra página web venezuela-news.com y también nuestra aplicación que puede descargar por la App Store y Play Store como Venezuela News, y evidentemente también nuestra revista que por acá la tenemos, ya salió en su edición número 11. Ya la puede conseguir en sus kioscos a nivel nacional, con la mejor información en materia nacional e internacional a esta hora cuando son las 7:02 de la mañana. Buenos días, Roy, buenos días, Lenin, ¿cómo están? Buenos días, hoy miércoles 20 de agosto, mucha noticia. Así es. El día de ayer fue bastante noticioso y hoy empezamos con todo. Así es. Dicen que por ahí están ya los gringos y mandé a envenenar todas las empanadas de cazón que estén en Margarita o cerca o alrededores para hacer un cóctel. Un cóctel. Las arepas de Carmen o de como se llame ahí en La Guaira también están con una dosis de viralidad chavista para que cuando se coman la arepa de Carmen los supuestos soldados estadounidenses se vuelvan chavistas inmediatamente. Pero por Chuao no van a llegar por ahí, no, por Chuao ya no, pero dice que Margarita cada vez que llega un ferry la gente dice invasión. Ayer hubo una invasión en Margarita, desembarcaron 500 rusos. Lo que pasa es que para que la gente sepa, esos rusos están vestidos de turistas, pero inmediatamente ya tienen en su closet el uniforme militar, el fusil, etcétera, etcétera. Margarita está tomado. El AK. Está tomado completamente Margarita de puros rusos que se van a convertir de turistas a militares. Así es. Agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa, en la dirección general Lenin Davi, en la dirección de producción Victoria Torres, en la dirección creativa Pan de Sousa, en la dirección de programación Dr. Chan, los controles yo Michael Martínez, y en la dirección de video Leiner Solórzano. Comenzamos la mañana de hoy, miércoles 20 de agosto, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Presidente de la República Nicolás Maduro realiza lanzamiento de los cuadrantes de paz en los circuitos comunales en Caracas. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, desde el sector El Guarataro de la parroquia San Juan en Caracas, ofreció este martes un balance de comunas y a su vez realizó el lanzamiento de los cuadrantes de paz en los circuitos comunales en la ciudad capital. Es importante destacar que el lanzamiento de los cuadrantes de paz y circuitos comunales en Caracas se enmarca en la tercera transformación anunciada por el presidente Nicolás Maduro, la cual estipula la seguridad ciudadana y la defensa de la patria, la unidad e integridad territorial. Vamos a escuchar al presidente el día de ayer. Y precisamente poniendo como prioridad la tercera T, ¿verdad? Que es la T de la soberanía, la integridad territorial, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, la paz del país, la unión nacional. La T que expresa de manera genial la fusión perfecta, popular, militar, policial de este momento histórico. Estuvimos en La Guaira la semana pasada y hoy martes, precisamente 19 de agosto, martes 19 de agosto, hoy activamos las nuevas cuadrantes de paz, un cuadrante de paz por cada circuito comunal en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, ahí está también el presidente el día de ayer, y el jefe de Estado reiteró su instrucción a los mandatarios regionales y locales para realizar el primer y segundo proyecto que fueron escogidos durante la última consulta popular realizada en el país, avanzando de esta manera al desarrollo integral de las comunidades de Venezuela. Vamos a escuchar palabras del presidente. El imperialismo se desespera, se vuelve loco, porque no pueden parar la revolución bolivariana por ninguna vía. No la han podido parar ni jamás podrán detener nuestra revolución del siglo XXI, porque es una revolución de la patria grande. Entonces, donde yo le digo, como le hemos dicho, todos los gobernadores y gobernadoras, y se lo dije ayer a los alcaldes otra vez, y todos los alcaldes, hasta los alcaldes de oposición que me reuní con ellos, le dije, bueno, ahora usted agarra su presupuesto, sus ingenieros, sus maquinarias, su gente y me ayuda a todos los circuitos comunales a terminar el primero y el segundo proyecto que la gente ha votado. ¿Ah? Bueno, me alegra mucho
visitar la comuna socialista Antonio José de Sucre en el Guaratari, compartir con los jueces de paz, la juventud y debatir sobre sus proyectos. De inmediato, Juntos Todo es Posible irá a la comuna socialista Antonio José de Sucre a poner las casas de paquete. Hay que aprobar los recursos para que los barrios se urbanicen. Activamos oficialmente 299 nuevos circuitos de paz para consolidar la Caracas pacífica y segura, es lo que expresa el presidente de la República a través de sus redes sociales en el marco de esta actividad. Bueno, ayer hubo también varias noticias, varios hallazgos del terrorismo que pretende, atacar el territorio venezolano, de que pretende llevar supuestamente a última instancia su deseo de sangre, su deseo de violencia, su deseo de terror. Andan todos excitados estos sectores. Ya llegaron los marines, ya van los 3 barcos, ya Nicolás se está yendo para Canaima, el avión presidencial empezó a moverse, mandaron unos aviones espías, llegó el avión de la CIA a Brasil. Y mientras tanto, este pueblo venezolano se fortalece en las dificultades. Ayer el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, develó las fauces del terrorismo, las fauces de la locura, de los que andan sedientos de sangre, de los que piden invasión en Venezuela pero se encuentran en Brickell, se encuentran en el Arepazo en Miami, de los que están diciendo estas navidades sí las vamos a pasar juntos. Pónganse a creer. 7 y 7 de la mañana. ¿Tenemos noticias de lo de Diosdado? Claro que sí. Diosdado Cabello reveló que son 8 detenidos tras la incautación de arsenal de alto calibre en El Hatillo. El ministro Diosdado Cabello confirmó que van 8 detenidos, incluyendo Aliagnis Araujo Lozada, alias La Negra, y Carlos Luis Arrieta Márquez, alias El Flaco. La detención se da por la incautación del arsenal de alto calibre hallado en el estado Miranda. A su vez, el ministro Cabello afirmó que conspiraciones terroristas y narcobandas serán capturadas donde se esconden. No van a desestabilizar a nuestra patria ni la tranquilidad de nuestro pueblo. Vamos a escuchar palabras del ministro el día de ayer. Prevenimos nosotros con la operación No a la Navidad. Todo esto viene pegado. Un grupo de conspiradores vinculados a grupos de narcotráfico, lavado de dinero, que nos ha llevado a toda esta línea de investigación que nos ha permitido desmantelar bandas delictivas, grupos de conspiración, y nos ha permitido también desmantelar grupos vinculados al narcotráfico. Hoy día nosotros le mostramos al país, miren esto, porque esto es impresionante, la cantidad de armamento y el poder de fuego que tiene este armamento. Hay aquí de manera general las municiones, armas, piezas de armamentos, explosivos, una caja contentiva de granadas, una carabina, 23 rifles de francotirador, 2 escopetas, un arma automática tipo rifle, municiones de todos los calibres. Cuando utilizan esto y lo hacen de esta manera, premeditadamente, la mala intención no solo se supone, existe. Un arsenal, ¿no? Así es. Bueno, mira, hasta .50 habían allí. Unos rifles .50 que es para tumbar helicópteros, incluso aviones. De hecho, de manera detallada, y disculpa que te interrumpa, Lenín, el vicepresidente sectorial el día de ayer informó que entre el nuevo arsenal de explosivos incautados en el estado Miranda se encontraron un total de 23 rifles de francotirador de distintos calibres, 2 escopetas, un arma automática tipo rifle y municiones de todos los calibres. Asimismo, precisó que también se encontraron lingotes de plomo, los cuales son utilizados para el diseño de proyectiles. A su vez, Diosdado Cabello afirmó que en perfecta unión popular, militar y policial, el gobierno de Nicolás Maduro desenmascara la conspiración terrorista en contra de nuestra patria. Por ahí tenemos también declaraciones del vicepresidente sectorial. Recuerdan ustedes que en este organigrama, en Plaza Venezuela, faltaban 2 personas, alias El Flaco y alias La Negra. Alias El Flaco fue la persona que construyó el explosivo y La Negra era la intermediaria, contactó las bandas en Colombia, las bandas utilizadas en Venezuela nuevamente, entrenadas en Colombia. Ellos fueron capturados ya, los organismos de seguridad del Estado los capturaron, y gracias a los aportes que ambos han hecho, hemos llegado hasta aquí. Una vez capturados en el estado Sucre, La Negra y El Flaco harían
Yanis Araujo Lozada y capturado Carlos Luis Arrieta Márquez. Aquí ya, además del flaco y la negra, hay 6 detenidos más. Ustedes van a ver hasta dónde tenían guardado esto. Estos son caletas diseñadas para armas, explosivos. Un cuarto detrás del respaldar de la cama, ahí está una caleta. Otra caleta, lo que parece un estante normalito. Cuando te quita una tabla, se encuentra una puerta, otra caleta. Y nosotros seguimos buscando aquí. Hay otro sitio en esta investigación donde hay unos equipos especiales para el armado. Esto es en un apartamento, fíjense el peligro, con pólvora. Y nosotros sabemos que estas victorias, que son victorias puntuales de nuestras fuerzas policiales, militares, son también victorias del pueblo que lucha por la paz en nuestro país. Bueno, si hilvanamos un poco las declaraciones de la oposición del gobierno de los Estados Unidos de las últimas semanas, podemos ver que hay un plan, que había un plan montado, solo que bueno, la inteligencia venezolana ha hecho el trabajo, ha hecho las detenciones y ha llegado a estos espacios. Pero mira, María Corina Machado, hace semanas atrás, diciendo, hay unos comandos preparados, a punto de salir. Después dice, Christopher Landau, el subsecretario de Estado, diciendo, Estados Unidos llega hasta ahí, pero son los venezolanos los que tienen que salir. Y 3, la operación psicológica de los barcos en el Caribe. Porque es una operación psicológica, es una operación psicológica. Sí, ayer se desmintió que ni siquiera habían habido. Además, ayer mismo salió una noticia que el barco Iwo Jima, el que más le hicieron policía, el Iwo Jima, regresa a Norfolk para evitar el huracán Erin. El USS Iwo Jima LDH-7 regresa a la estación naval de Fort Worth, Virginia, el 19 de agosto de 2025, con foto y todo. Sí, pero fíjate. Está de regreso a la estación naval de Fort Worth. Entonces, iba de Virginia, ¿sabes a dónde? A Miami. O sea, claro. O sea, iba hasta a Miami y como el huracán va a pasar por allí, se regresó. No es que, no, bueno, salió y iba rumbo hacia el Caribe, Venezuela. Entonces, obviamente, el plan ha sido desmantelado otra vez. Ahí están las armas que iban a ser utilizadas por los comanditos parte 2 para, bueno, tratar de crear focos de violencia y que aquí se causara una conmoción con tal de aprovechar a los 4.000 soldados marines que están en el Caribe supuestamente combatiendo las drogas y huyendo a huracanes ahora. A propósito de esto, también Diosdado Cabello señaló que este descubrimiento forma parte de una conspiración liderada por narcobandas y vinculó directamente a la líder de la extrema derecha, María Corina Machado. Según la versión oficial, pues la información proporcionada por los 2 primeros detenidos fue clave para localizar uno de los escondites o caletas donde se encontró una cantidad considerable de armas y materiales explosivos. Escuchemos. Esto que está aquí tiene el sello y la responsabilidad de Iván Simonovic y de María Corina Machado, que perdieron toda vergüenza. No les importa buscar alianzas con bandas criminales, con bandas de narcotraficantes, con terroristas, con paramilitares. Pero tenga Venezuela la certeza que todo esto está vinculado a la conspiración de las narcobandas. Todo esto tiene como jefe a la señora María Corina Machado, con nombre y apellido, criminal, asesina, terrorista, que no le importa absolutamente nada. Uno no sabe si lo que quiere es llegar al poder o si lo que quiere es entregar Venezuela a los gringos. Tengo mis dudas. Vinculada a Simonovic, que lo tiene el imperialismo allá, que lo controla el imperialismo. Vinculado a las amenazas contra nuestro país todos los días, con el va a pasar, con que ya están adentro. Aquí están las armas de los que ya están adentro, que iban a usar contra nuestro propio pueblo, hasta contra su propia gente. Y desafortunadamente volvemos otra vez al capítulo Colombia. Nuevamente el territorio colombiano es el punto para la acción criminal contra Venezuela. Nosotros estamos operando a lo largo y ancho de toda la frontera y le ponemos nuestra humilde experiencia al gobierno colombiano para ayudarlos en lo que podamos a que atiendan su propia frontera. A veces uno lamenta dar estas informaciones, pero en el fondo uno termina alegrándose porque se ha actuado a tiempo, y por eso el reconocimiento a nuestras fuerzas policiales, hombres y mujeres que trabajan incansablemente. Bueno, ahí está esta información, estos actos y estas acciones de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos de inteligencia, de, bueno, la unión cívico-militar para tratar de abortar y para abortar de manera eficiente cada uno de los planes que se van erigiendo, que se van desplegando
Obviamente ellos necesitan tratar de generar conmoción a lo interno de este país. No han podido, les hace falta logística, les hace falta la posibilidad cierta de ser efectivos en cada una de estas acciones. Cada vez que lo han hecho, no lo han hecho a lo interno, aunque han tratado de comprar sectores militares, aunque han tratado de confundir a tenientes, a capitanes, bueno, y a diversas, digamos, expresiones dentro de la jerarquía militar para tratar de acabar. Aunque han dicho también, sacan en foto, si usted llega a agarrar a estas personas y a secuestrar a Diosdado y a Padrino y a Nicolás Maduro, tiene 90 millones de dólares. Eso es lo que da pie para la locura, eso es lo que da pie para la aventura. Esas aventuras normalmente han sido abortadas, reprimidas, y bueno, véanse estos sectores que quieren jugar a esto en el espejo del señor Óscar Pérez. Mira, además, el vicepresidente Diosdado Cabello dice que lamentablemente otra vez Colombia vuelve a ser parte de esta conspiración, pero cuando habla de Colombia, porque quieren hacer ver de que él está acusando al gobierno colombiano de que hay un conflicto entre nosotros. Lo que está pasando en Colombia, lo que ocurre en Colombia es que en Colombia no solo gobierna el gobierno colombiano, hay varios gobiernos allí. Sí, claro, de facto. Hay bandas criminales, hay guerrilla, hay paramilitares, hay narcotraficantes, bandas de narcotráfico que hacen vida en el territorio y tienen sus territorios controlados. Eso es lo que está ocurriendo. Esmeralderos. Asimismo, que mineros, fueron los que asesinaron a Miguel Uribe Turbay. Claro, entonces hay un montón de gobiernos en Colombia que, bueno, tienen espacios y aprovechan esos espacios. El ejército colombiano no tiene la capacidad de defender su frontera, de cuidar su propia frontera. Eso es lo que estaba haciendo el llamado. Diosdado. Ponemos a nuestra disposición, toda nuestra experiencia para ayudarlos allí en la frontera. Pues bueno, la frontera colombo-venezolana sabemos que es bastante extensa y bastante ancha y que por allí, bueno, circulan todas esas bandas que Roy acaba de mencionar. 7:18 de la mañana. Vamos con una cancioncita mientras nuevamente reorientamos este programa el día de hoy. El día de hoy, mientras están excitados pidiendo un gringo. Hay que buscar el video de la muchacha de Globovisión cuando decía quiero un gringo y ponerme a bailar tambor. Bueno, vamos a buscar ese videito y ya regresamos con más. Esto es Red Hot Chili Peppers, señores. Esto es Venezuela News Radio. Ni tan calvo ni con dos pelucas por 104.9 y los demás diales de nuestro circuito radial. Es noticia. 7:32 de la mañana. Venezuela responde a amenazas y difamaciones de Estados Unidos. Ponen en riesgo la paz y estabilidad en toda la nación. La República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado oficial, asegura que observa con total claridad la desesperación de la administración de Estados Unidos. El comunicado reza lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela observa con total claridad la desesperación de la administración estadounidense, que recurre a amenazas y difamaciones contra nuestro país. Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región. Desde la expulsión de la DEA de nuestro territorio en 2005, Venezuela ha logrado resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado. Capturas exitosas, desmantelamiento de redes y control efectivo de fronteras y costas, fruto del esfuerzo y compromiso de nuestras instituciones y del pueblo venezolano. Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la zona de paz declarada por la CELAC, espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos. Mientras Washington avanza, Venezuela avanza con Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos. Cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para doblegar a un pueblo libre y soberano. El pueblo de Bolívar y Chávez seguirá venciendo cualquier intento de intervención. Venezuela es un faro de dignidad, resistencia y seguridad para América Latina y el mundo. Caracas, 19 de agosto de 2025. Si quieren invadir por el tema de supuesta narcotráfico, tendrían que invadir la finca de Álvaro Uribe Vélez. Tendrían que invadir el sembradío de plátano verde de la familia Novoa. Tendrían que invadir, todo, digamos, el despliegue del narcotráfico en Perú.
tendrían que invadir cada una de estas expresiones. Dominicana, Puerto Rico, invadan Puerto Rico, aunque Puerto Rico sea un estado asociado a ustedes. Invadan, bueno, Haití ya la tienen invadida. Tanto así que ahorita el señor Eric Prince es el jefe del CENIAT, es el administrador tributario de Haití, como lo dijimos el día de ayer. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de despliegues y por eso el día de ayer decíamos que hay que hacer un llamado a toda la población venezolana, porque estamos ante la arremetida y una expresión de una operación psicológica de alto impacto. Se volvieron a activar los bots de María Corina, volvieron a amenazar a, digamos, los que tenemos una postura, digamos, muy vertical frente a la defensa del suelo patrio, a la defensa de la soberanía, de la dignidad. Sabemos que no es por esa vía que se pueden desarrollar, digamos, estas expresiones, aunque ellos ya vayan elucubrando, aunque ellos ya vayan diciendo. Ayer Pan de Sousa decía una cosa que, bueno, más allá de que pueda generar risa, es una cosa que es verdad también, porque nuevamente empieza la polarización. Ellos dicen que los chavistas somos los que queremos la polarización, que somos los que tratamos de generar, digamos, este tipo de, digamos, alteraciones psicológicas. Pan de Sousa les decía ayer, se acerca el momento en que mis amigos, entre comillas, comienzan a dejar de seguirme para que no los vinculen conmigo. Y cuando baje la marea de los problemas políticos, comienzan a pedirme medicinas o entradas para conciertos. Porque ya empiezan a señalar a la gente. A los artistas son los que les toca más duro. Por cierto, ya vienen los conciertos. ¿Ya te dejaron de seguir, Pan de Sousa? Créeme que dentro de varias semanas, 3 días antes de los conciertos, que ya vienen nuevamente, el de Nicky te Jam vuelven a seguir. Que hola, estás perdido, Pan de Sousa. También te hola, perdido, soy yo, el amigo de la entrada. También van a pedir entrada para la Vinotinto. Claro. Pero mira, es tanto el humo, el despliegue, pero como dijo Pedro ahorita, el despliegue el que están hablando ellos de las tropas. No, el despliegue es el humo que están pero metiéndole a la gente. Mira, hay por ahí hasta los vendedores de humo. Mira, ponen una foto de 3 barcos y dice este tipo, un tal Daniel Arango, la Pinta, la Niña y la Santa María. Como eso si lo han dicho todos. Como si ya viniera en vía los 3 barcos. Y que van a conquistar. Sale el otro, el fulano Emmanuel Rincón, y le preguntó a Grot, miren esta locura. ¿Cuánto cuesta el despliegue de los Estados Unidos en la operación hacia Venezuela? Y Grok le dice que un despliegue hacia el Caribe, no nombra ni a Venezuela, sino un despliegue hacia el Caribe de 3 barquitos de estos cuesta alrededor de 700 millones de dólares. Y el tipo termina con una frase diciendo, ¿ustedes creen que los gringos van a quemar 700 millones de dólares para nada? Bueno, gastaron 3.500 millones en Guaidó. Responde. O sea, por Dios. Además, el país que imprime dinero todo el mundo, eso no es nada. Eso no es nada. Eso es palo fresco. O sea, que imprimen todos los días plata, así. Pero bueno, el padre Palmar. Dígame Palmal. Dios mío, Carla Angola, Noticias RCN, ya llegaron, ya se acercan. Además que digan, la Pinta, la Niña de la Santa María denota el complejo de súbditos, de esclavos que estos personajes siempre han tenido. Su connotación histórica devela, bueno, esa extrema unción de la estupidez estructural que los caracteriza. Ustedes no van a venir en diciembre, nosotros nos vamos a vacilar diciembre. El chavismo, la oposición que se quedó en Venezuela, que apuesta al sendero democrático, son los que obviamente van a ver reflejado su expresión política dentro de las estructuras institucionales, dentro de la Asamblea Nacional, dentro de las alcaldías. Hasta el señor Daniel Ceballos dice, yo tengo hasta 2 alcaldías ya, se ganaron 2 alcaldías, el partido Arepa Digital, sí, como 30 concejales, y así cada uno de ellos que, bueno, que no creen en esta vendedera de humo permanente del señor Simonovic, de María Corina Machado, que le toca irse a territorio extranjero. La única que aquí invadió a alguien fue María Corina Machado a la embajada de Norteamérica, y que ya deben estar ladillados porque debe tener ese cuarto oliendo a feo, a cigarro, botellas de vino tirado, etcétera, etcétera. Y a pacuso. Mal aliento. A pacuso. María Corina huele a pacuso. Pero mira, siguiendo con esto de la foto esta de la Pinta, la Niña y la Santa María, un usuario le dice debajo de la foto, @Grok, ¿qué es esto? Y Grok, mira lo que le respondió. Es una foto de 3 destructores navales, probablemente de la Armada de Estados Unidos.
con un pie de foto que juega con los nombres de las carabelas de Cristóbal Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María. Es un meme histórico militar. Esos son. Bueno, bueno, y la foto anda rodando que ahí vienen los 3 barcos. Es un meme histórico. Mira, 18. Lo dice Grok. Hace más de 48 horas, Orlando Avendaño puso los 3 destructores que estarían llegando a las costas venezolanas en unas 30 horas. Ya pasó el lapso y ahora. Está como ya casi Venezuela. Está como aquel brujo que hacía así. ¿Cuál, el haitiano? 5, bueno. Este dice 30. Aquí dice, les digo un lugar donde me gustaría regresar en Venezuela. Empiezo yo, el Teatro Teresa Carreño. Te sacaríamos a patadas, George Harris. Sabas Nieves. Sigue. Hay una cosa que se llama metaverso, que son realidades ampliadas que tú también puedes visitar a Venezuela con unos lentes en 4D, en 3D. Y puedes visitar de manera rápida y digital Venezuela, porque de verdad que es la ridiculez que ustedes están haciendo dentro de las redes sociales. Es una muestra por excelencia del desespero de ustedes. De que ustedes digan, ustedes no ven las imágenes de Israel en Palestina. Eso es lo que pasaría casi llegar a una invasión. Por ejemplo. Un montón de niños famélicos, un montón de personas y madres desesperadas porque le asesinaron a sus hijos, a una familia entera. ¿Ustedes creen que eso es gracia? ¿Ustedes creen que se la están comiendo? Porque además ustedes son tan flojos, tan vagabundos, tan mentecatos, que ustedes fueron incapaces, con todo el dinero que le inyectó los Estados Unidos, de poder lograr avanzar un centímetro dentro de la estructura política. Claro, de organizarse, de hacer asambleas, de sumar gente. No lograron nada. Se gastaron la plata. Quedaron millonarios, montaron locales, discotecas, líneas de taxi, casas, carros en Dominicana, que esas son las casas y los carros que deberían buscar. No buscando y diciendo que la Caracola, la mansión La Caracola, abandonada por Nicolás Maduro. ¿De dónde sacan ustedes eso? Montando fake news, convirtiendo en un eco distorsionado las expresiones de Pamela Bondi, de la otra señora, de la vocera de prensa, diciendo, bueno, nosotros no nos ahorramos cualquier, digamos, expresión militar para avanzar en contra del narcotraficante Nicolás Maduro. Más narcotraficantes son todos ustedes, que han dejado llenar todo el territorio norteamericano de fentanilo. Más narcotraficantes son todos ustedes, que no han logrado reducir en un país que tiene 7 bases militares el aumento de la producción de cocaína, tanto de el aumento de cultivos que se septuplicó en la época de Iván Duque, peor que Pablo Escobar. Es que aquí está gobernando es el cartel de Medellín con la DEA, solo que cambiaron los nombres. Ahorita se llaman el Clan del Golfo, ahora se llaman Cartel de Sinaloa, etcétera, etcétera. Pónganle ustedes el nombre. Y ustedes no han hecho absolutamente nada. Todos esos, la Pinta, la Niña y la Santa María, deberían estar en el Pacífico, no en el Caribe. Claro. No el señor Irfan Ali diciendo toda la cocaína que llega a nosotros a través de Venezuela. Plegándose al patrón. Plegándose al... Claro, bueno, pero es que los ponen a todos a declarar. Sí. Ya es un libreto que ya es el mismo de siempre. Fíjate, respecto a eso de esa casa, la Caracola, que ya la habían puesto a la palestra en el 2019, ¿o no? Sí, en el 2019, diciendo que esa se la habían incautado a ese señor. A Samar López. A Samar López. Nuevamente otra vez la misma casa. O sea, son tan brutos que, bueno, al menos pongan otra casa. No, ponen es la misma casa del 2019 que ahora pasó a manos de Maduro. De Samar López a Maduro, de Maduro. Bueno, en la próxima dirán que es tuya, Carvajalino. La casa es... Yo sí me chuleo esa casa en Dominicana, no creo en nadie. Me voy para allá y digo, soy el dueño y propietario de... Es que el presidente Nicolás Maduro, esa propiedad es mía, se la voy a regalar a tal persona, regálemela a mí, presidente. Pero como no es casa de él, eso era como cuando decían, los zapatos RS21 son de Diosdado Cabello. Porque RS21 significa Revolución Socialista del siglo XXI. Han dicho tantas cosas. Han dicho tantas cosas. Valga la publicidad, You Can Fly, RC21. Mira, ayer estaban a las... Mira, estos no han dormido. Mira, ayer a las 3 de la mañana. 3:45 de la mañana. No, hoy a las 3:45 de la mañana. Claro patrón de patrullaje o escaneo del P-8 Poseidón de Estados Unidos con 5 horas en el aire. Los norteamericanos se tomaron muy en serio la guerra contra el cartel de los soles. Y sale un avión que está dando vueltas
durante 5 horas, como a 300 kilómetros de Aruba. Una cosa lejísimo, pero lejísimo de Venezuela. Y más pasó por frente de Colombia. Entonces alguien le pone, hola Grok, hay forma de poner piloto automático para que esté dando vueltas. De lo contrario sería enfadoso para los pilotos. Así el avión tiene piloto automático y vuelan durante 5 horas. Mira, haciendo recorrido. Ayer en uno de esos twitters locos de esta gente, decía una señora, mi esposo participó en la operación en donde derrocaron a Noriega, una venezolana que tiene un esposo que fue marín estadounidense. Y yo le pregunté, ¿es verdad ese despliegue? ¿Será que esta vez sí se nos va a dar la locura? Y la gente diciéndole, señora, deje de esa fantasía que su esposo le está pegando cacho, en vez de estar pidiendo y diciéndole al esposo, ay, esto se parece a Panamá, la Panamá de Noriega. Señores, en Panamá mataron como 3.000 personas en el barrio El Chorrillo. En el barrio El Chorrillo. Y ellos están pidiendo eso. La locura se apoderó de ustedes nuevamente. Hablan de narcoestados en medio de unas poco de rayas de cocaína, porque lo que está haciendo el padre Palmar y todos esos tipos es que les dieron un montón de rayas de cocaína diciendo Venezuela es un narcoestado, hay que invadirlo. Y todos consubstanciados con las mieles de los paraísos artificiales. Miren, a propósito de esto, ya la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, no al intervencionismo. Este martes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los operativos militares que Estados Unidos supuestamente realiza en el Mar Caribe cerca de Venezuela y que ha generado alarmas en la región. Por ahí tenemos palabras de la presidenta de México. Escuchemos. No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución. A ver si pones los artículos, creo que es el artículo 73, si mal no me equivoco, de la Constitución. 89, perdón, de la Constitución. Aquí el abogado nos corrigió. El 89, los principios de política exterior de México. Ahí está, la 10. Dirigir las funciones de la presidenta. Dirigir la política exterior y celebrar tratados. No es el Senado, ¿no? Es el Senado, perdón. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo, la presidenta, observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Ahí está. También la DEA dijo que habían aprobado una operación que se llamaba la Operación Portero, de que iban a permitir la entrada de militares. Es que Estados Unidos anda como vuelto loco, se quiere meter en todos lados. Supuestamente la DEA y el gobierno mexicano aprobaron la Operación Portero para atacar el narcotráfico. Ya Donald Trump había dicho, necesitamos entrar a territorio mexicano para acabar con la estructura de los carteles de la droga, etcétera. Lo que no acaban es cómo entra tanta droga a los Estados Unidos y la DEA no se da cuenta. Eso es lo que no acaba. Cómo toda esa droga y esas cantidades de droga. Si usted quiere tener una operación eficiente, llamen a Diosdado Cabello, a la estructura, al Comando Nacional Antidroga, y ellos les van a decir cómo, 50 toneladas de drogas que se han incautado en este primer semestre, en estos primeros 7 meses. Hagan eso. O llamen a Petro también, que ha incautado un montón de droga en estos días. No les importa. Ayer salió un video, se hizo viral un video en redes estaban recogiendo a alguien por sobredosis de fentanilo. Estaba la policía, los médicos, la ambulancia, y al lado de esa escena, a 2 metros de esa escena, un tipo le está inyectando fentanilo a otro en el cuello. A otro.
¿Y cuánta gente muere diariamente por fentanilo? Son como 200 personas diarias que mueren por fentanilo. Son más de 100.000 al año ya que mueren por eso. Las calles de Los Ángeles, y eso es las calles de los zombies. Toda la gente que parece estilo película. ¿Ustedes vieron la serie Ozark? Sí, claro. ¿Cómo lavan el dinero del narcotráfico así tan abiertamente en los Estados Unidos? Las bandas dicen hasta cómo siembran droga en Estados Unidos. Es que lo dice un pensador mexicano, ahorita se me olvida el nombre, dice, ustedes saben, ustedes, ¿dónde lavan todo el dinero de los narcotraficantes mexicanos? No es en los paraísos fiscales de Europa, no es en Suiza, es en los bancos de los Estados Unidos. Claro. Como en los años 90 todos los narcotraficantes colombianos, miren, Miami existe, el desarrollo de Miami existe, porque todos los narcotraficantes se llevaron el dinero desde Colombia, Panamá, se lo llevaron en efectivo y lo llevaban, tú llevabas el dinero en efectivo y el banco no te preguntaba. Miami es el producto del narcotráfico colombiano y latinoamericano. Ahí fue donde empezó a desarrollarse Miami. Vayan a verse la película esta de Tom Cruise, ¿verdad? Que es piloto de avión, que el tipo entraba en un montón de... Era el piloto de Pablo Escobar, se me olvidó el... Barry Seal. Vayan a verse esa película. Claro. Vean esa película. Ve cómo los Estados Unidos llevaban armas de Estados Unidos a Nicaragua. Para los contras. La operación Irán-Contras, cómo llevaban armas a Nicaragua y se llevaban la cocaína para los Estados Unidos. Y tenían hangares y ahí llegaban todos los aviones y el montón de avioncitos pequeños que se viajaban desde la Florida para Latinoamérica, se llevaban la cocaína nuevamente y todo ese dinero fue lavado en los Estados Unidos. El paraíso fiscal no existe en Europa, existe ahí, no existe en Andorra, existe en Miami, pero existe en la Florida. Tú recuerdas, ¿no? Barry Seal era el piloto de Pablo Escobar, él transportaba la droga desde Colombia hasta Miami y la DEA sabía de esas operaciones y le montaron las cámaras a Barry Seal dentro de un avión. No era para agarrarlo preso, sino para que Barry Seal después agarrara las armas que le daba la DEA para llevarlas a Nicaragua y entregarlas a los contras. O sea, no les importaba, o sea, toda la droga que pasaba para Miami. ¿Y quién autorizaba las pistas de aterrizaje de los aviones? Un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ¿de dónde vienen esas armas que encontraron ayer? Ahí veremos. Ahí veremos. ¿De dónde llegaron por dónde entraron esas armas y de dónde fueron enviadas? 7:52 de la mañana. Mira, antes de ir a la pausa, coloca allí la imagen que te envié y nos vamos con esa imagen a la pausa y volvemos a un rato. Mira, Carvajalino. Se vende humo, Carla Angola. Anda desesperada. No me escriban, no le escriban, ¿oíste? No me escriban, nadie me llame si no crees en esto. Si no crees que van a invadir Venezuela, no me escriba. Carla Angola invade este cuerpo, Carla Angola. Hermano, está muy feo yo. Hermano, es una dama, hermano. Ocho y 6 de la mañana y ya tenemos el contacto. Listo. Nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia Siria. Bashar Barassi se encuentra desplegado en el territorio para llenarnos de la mejor información o la información, porque ahí no es que sea tan mejor la información, a propósito del Medio Oriente. Y ahora Venezuela News se mueve a Siria. Bashar, buen día, ¿cómo estás? Hola, Bashar. Buenos días y buenas tardes desde Damasco. Cuéntanos cómo está la situación, qué está pasando por allá. Hola, pues realmente tengo noticias de Palestina, de Siria, de Irán, de Líbano y de Yemen. Voy a empezar por Palestina también, también tiene que ver con la ocupación israelí. Los preparativos para el ejército israelí para la operación de ocupar a la Franja de Gaza ya han terminado. Según el jefe de Estado Mayor, aprobó la operación que fue propuesta por la institución militar y la institución política. Y desde la noche de ayer empezaron a distribuir órdenes de reclutamiento
cierto, para los soldados de la reserva israelí se van a destruir 60.000 órdenes de reclutamiento, es decir, para 4 brigadas, y la quinta brigada será del ejército regular, que incluye unidades de élite, todo eso para ocupar una superficie de 165 miles, y es la superficie total de la Franja de Gaza. Todo eso viene después de varias presiones por parte de la institución militar contra el ejército israelí para aprobar esta operación, a pesar de que el ejército anunció en diversas oportunidades que sus soldados están agotados y que es una guerra que no tendrá resultados. Según ellos, el ministro de Defensa Israel Katz dio a esta operación el nombre de Carros de Gedeón II, porque la primera operación, que es Carros de Gedeón, según ellos ya ha terminado, pero sin el logro de ningún objetivo, como estamos viendo nosotros sobre el terreno, que no conllevó a lograr sus objetivos en liberar a los prisioneros y en tomar el control de la Franja de Gaza. Y esperamos que también nuevo fracaso de esta operación, tal como fracasó la otra. Por otra parte, existe una contradicción entre esta realidad y lo que dice el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien anunció que el presidente Trump desea un cese inmediato al fuego en la Franja de Gaza en base de la propuesta presentada por Estados Unidos y aceptada por Hamas a través de los mediadores Egipto y Qatar. Witkoff dice que está esperando la respuesta de Netanyahu y siempre todos sabemos que Netanyahu no tiene una fecha determinada para anunciar su respuesta. Todavía la respuesta no se dio, mientras que la radio del ejército israelí anunció en la mañana de hoy que la operación para la ocupación de la Franja de Gaza ya ha empezado con operaciones preliminares en Jabalia, en el norte de la Franja, y también en el barrio de Zeytun, dentro de la ciudad de Gaza. Una contradicción, o es un juego político entre Estados Unidos y Israel para hacer pasar esta etapa y empezar con la operación mientras todo el mundo está esperando la respuesta de Israel. Si pasamos a Palestina, realmente la guerra genocida y también de hambruna continúa. Desde la mañana de hoy hasta la hora se habla más de 38 palestinos que perdieron la vida, entre ellos niños y mujeres. Hoy les traigo unas cifras y unas estadísticas que fueron publicadas por el Ministerio de Salud de Gaza, a través del cual se hace enfoque sobre la gran cantidad de muertos entre niños y mujeres. La cifra dice que hay un promedio de 28 niños al día que mueren por la guerra israelí contra la Franja. El total de la cifra de víctimas entre los niños es 18.854, más de 40.000 heridos. Hay 260 muertos por mala nutrición, entre ellos 112 niños. El hospital Nasser, uno de los hospitales de la Franja de Gaza, que tiene 340 camas, está recibiendo 824 enfermos al día, es decir, 3 veces su capacidad. Hay 1.2 millones de niños amenazados con hambruna. También hay 500 niños que reciben cada día atención médica por desnutrición. En cuanto a las mujeres, 9.800 mujeres perdieron la vida desde el inicio de la guerra, entre ellos 8.990 mujeres madres. Eso demuestra el gran sufrimiento de la Franja de Gaza, que hay más de 9.000 huérfanos entre los palestinos de parte de su madre, y sabemos todos nosotros que la cifra total de muertos y heridos ha llegado a más de 225.000, casi el 12% de la población de la Franja de Gaza. Una cifra de verdad que demuestra las atrocidades que está cometiendo el régimen israelí contra esta zona desde alrededor de 680 días. Si pasamos a la situación en Irán, realmente hay varias noticias. Voy a destacar la visita que lleva el presidente iraní Mesut Pezeshkian a Bielorrusia, evento durante el cual se reunió con el presidente y con altos funcionarios, y hace menos de una hora se dio el inicio a un acto de firma de 12 acuerdos de cooperación entre ambos países. Eso demuestra que Irán está en un camino firme con sus aliados, Rusia, Bielorrusia y también China, entre varios otros países, como ustedes saben, en Venezuela. Por otra parte, hay una declaración importante que tiene que ver con el enfrentamiento con Israel por parte del ministro de Defensa, quien anunció hoy que Irán ha producido durante los últimos días nuevos misiles de última generación con capacidades enormes y más avanzados de todos los misiles que tienen, y afirmó que en caso de cualquier agresión israelí, esta nueva generación será utilizada con gran cantidad. Eso demuestra de una manera u otra que Irán está preparado y está esperando una respuesta israelí
israelí o una nueva agresión, porque todos sabemos que la primera agresión terminó con pleno fracaso cuando el presidente Trump corrió para pedir un alto el fuego y para presionar a los mediadores de Omán y de Qatar a fin de pedir a Irán que detenga su respuesta a las agresiones israelíes contra el país persa. Entonces, los iraníes están más preparados que nunca a esta agresión. Si pasamos a Siria, ayer se dio inicio en la capital francesa, París, a la primera reunión oficial entre representantes del gobierno sirio y del régimen israelí. La capital francesa fue país anfitrión de una reunión entre el ministro de Exteriores, Assad Sheibani, y el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, durante el cual se abordaron varios puntos, entre ellos la situación en la ciudad de Sueida, en el sur de Siria, después de los disturbios que presenció la zona. También se dio revisión al acuerdo de 1974 que establece una zona de separación entre Siria y Israel. Esta zona está ocupada prácticamente por el régimen israelí después de la caída del régimen de Al-Assad, donde avanzó y tomó el control de esta zona. La intención de Israel, como todos sabemos, es tratar de crear esta zona de amortiguación en el territorio del otro país. Me refiero aquí en Siria y también en el caso de Líbano, en el territorio libanés. Entonces hay presiones por parte del gobierno sirio para que se respete este acuerdo. También tenemos noticias de fuentes extraoficiales que dicen que Siria aprobó la apertura de un corredor humanitario entre Israel y la ciudad de Sueida a través de la ciudad de Hadar, en Quneitra, para tratar de ayudar en este aspecto. Realmente Israel aprovecha los disturbios y lo que pasó en la ciudad de Sueida para materializar sus objetivos propios y tratar de crear una zona de amortiguación en el sur del país en general, sobre todo en Sueida. Se nota plenamente las presiones israelíes y todos sabemos que la reunión fue con la presencia del garante estadounidense, que es el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, que se encarga actualmente como un garante, un representante de las políticas de Estados Unidos y lo que tiene que ver con Siria, mientras a la vez es el embajador de Estados Unidos en Turquía. En cuanto a la situación en el Líbano, todavía continúa la crisis después de que la decisión del gobierno libanés por presiones de Estados Unidos y Israel para el desarme de Hezbollah. Todavía se habla del lapso de 15 días para que el ejército libanés ofrezca su plan para el desarme de Hezbollah. Realmente es un intento, según nuestro punto de vista, de tratar de postergar lo que está pasando a la espera de una posible solución o de un milagro que conlleve a que el gobierno libanés cancele su decisión de desarmar a Hezbollah, porque realmente el rechazo popular a esta decisión es amplio y no existe posibilidad de implementar esa decisión, porque todos sabemos que incluso de miembros del ejército libanés hay un hermano, un soldado en el ejército libanés tiene un hermano, tiene un tío, tiene un primo que está con la resistencia. Entonces hay alta posibilidad de que esta decisión fracase y por eso, como hemos visto el día de domingo, el enviado estadounidense también Tom Barrack vino para Líbano, se reunió con el presidente Aoun y también con el comandante del ejército libanés. Esto es todo sobre Oriente Medio hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias por tu reporte. Bashar, antes de despedirnos, o sea, ya está, digamos, como un plan ya preconcebido el tema de la ocupación total por parte de Israel a Palestina. Realmente yo creo que sí, porque lo que se habla del proceso político parece ser mentira o un intento para Netanyahu para ganar el tiempo, porque Israel sigue con la hambruna, sigue impidiendo el acceso de productos alimenticios a los palestinos, destruyendo 4% de las necesidades de la franja de Gaza, y la misma declaración de la radio del ejército israelí en la mañana de hoy dijo que empezó el proceso preliminar o la batalla preliminar con bombardeos en el norte de la franja de Gaza y en el Valle de Zaytún. Entonces parece ser un hecho ya sobre el terreno, pero Estados Unidos en armonía y en coordinación con Israel están tratando de hacer entender que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo si en 2 días cuando estaba de verdad un proceso verdadero y había seriedad por todas las partes no se firmó, porque todos sabemos que Netanyahu no quiere este plan, quiere ocupar por completo a la franja de Gaza, y lo más importante que se me olvidó mencionar, hay presiones sobre Egipto para tratar de recibir a ciudadanos de Gaza a condición de facilitar una solución sobre la presa del renacimiento de Etiopía, que es una represa construida por Etiopía y está tratando de privar a Egipto de todo el agua del río Nilo. Y sin el río Nilo
Egipto muere. Entonces hay presiones sobre los países vecinos como Egipto, como Sudán, que se beneficia también del Nilo, para tratar de aceptar la recepción de desplazados y de refugiados palestinos desde la Franja de Gaza. Bueno, muchísimas gracias por tu reporte complejo y completo a propósito de la realidad que se viene generando mientras amenazan con invadir a Venezuela. Ya invadieron Gaza y Palestina y el resultado ha sido abominable, ha sido dantesco. El derecho internacional quedó pisoteado con cada una de estas expresiones de odio, de limpieza étnica y racial por parte del gobierno israelí. Nos veremos en una próxima oportunidad, señor Bashar Baraz. Gracias. Miren esta noticia, muchachos. El movimiento Madres Heroínas envían carta a Melania Trump exigiendo el retorno de sus hijos secuestrados en Estados Unidos. En rueda de prensa, el movimiento Madres Heroínas dieron lectura a la carta enviada a Melania Trump exigiendo el retorno de sus hijos secuestrados por el gobierno estadounidense. Durante la rueda de prensa, madres venezolanas de los 66 niños secuestrados en Estados Unidos expresaron su indignación al estar separados de sus infantes, de sus hijos, al mismo tiempo que afirmaron que esta acción ilegal irrumpe en los derechos internacionales de los menores de edad. Asimismo, solicitaron a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, una audiencia para poner fin a la separación de estas niñas, niños y jóvenes cuyas edades oscilan entre 5 meses y los 17 años de edad y quienes habían sido separados de sus padres de forma injusta durante vuelos de deportación en el marco de la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump. Así mismo, vamos con una cancioncita, 8:20 de la mañana, y seguiremos llevándole la mejor información, las mejores noticias. ¿Qué más noticias tenemos? Es que, Dios mío, hemos tratado tantos temas el día de hoy que uno queda como loco, ¿no? De tanta información, de tanta... Bueno, el huracán Erin. Puede ser noticia. El huracán Erin que va azotando el Caribe, pues puede terminar con la movilización de tropas, barcos y aviones de los Estados Unidos en el Caribe. Así mismo, miren, China e India reanudarán vuelos directos y comercio fronterizo tras años de tensión. También el señor Donald Trump dijo, me llevo bien con Putin y eso es algo bueno para dos potencias nucleares. El que quiere invadir a Melania Trump se llama el señor Putin. Miren esas miradas cortopunzantes de Melania riéndose. Y nunca la había visto tan risueña como cuando estaba mirando a Putin. Hermanos parricidas Menéndez serán evaluados para libertad condicional. Los hermanos Eric y Lyle Menéndez, quienes fueron sentenciados a cadena perpetua hace casi 30 años por asesinar a sus padres en el 89 en Beverly Hills, serán evaluados esta semana para una posible libertad condicional. Luego que un juez de Los Ángeles redujo en mayo de 2025 su sentencia a 50 años, los hermanos automáticamente se volvieron elegibles para libertad condicional bajo la ley del estado de California, Estados Unidos, debido a que cometieron el parricidio siendo menores de 26 años. Eric y Lyle dispararon mortalmente contra sus padres, José Menéndez y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills cuando tenían solamente 18 y 21 años de edad, respectivamente. La defensa afirma que el crimen fue cometido en defensa propia, según recientes pruebas de abuso sexual por parte del padre, mientras que la fiscalía sostiene que los hermanos buscaban obtener una herencia multimillonaria. Asimismo, en ese mismo ámbito, bueno, ya si van a soltar a los hermanos Méndez, también soltaron a Álvaro Uribe Vélez, interpuso una acción de tutela en contra, de el dictamen de la fiscal que lo había confinado, el primer presidente convicto y confeso. Y bueno, debido a presiones judiciales, al alto poder que este señor encarna, que ya están hablando, ya no es la esposa de Miguel Uribe Turbay, sino el papá, que fue el que hizo que a su hijo lo mataran por todas esas deudas con los esmeralderos. También está asumiendo la candidatura presidencial. Uribe supuestamente le va a dar la extrema unción, le va a permitir que se lance a candidato presidencial. Miren, Yasmin Sanga, conocida como la reina de la ketamina, acordó este lunes declararse culpable de 5 cargos federales por venderle al actor Matthew Perry la droga que lo mató. Informó este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Shanga, de 42 años, se declaró culpable de 3 cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y uno más de almacenar y empaquetar drogas en su vivienda en Los Ángeles. Con la declaración de culpabilidad este lunes, la Fiscalía estadounidense logró que los 5 acusados implicados en la muerte de la estrella de Friends acuerden aceptar la
los cargos y la condena. Mira eso, ¿ves? Mira, revelados últimos detalles de la Copa América de Béisbol 2025. La Copa América de Béisbol 2025 se disputará por primera vez en la historia del deporte continental y tendrá a Venezuela como sede principal. El torneo se jugará del 13 al 22 de noviembre en el Estadio Monumental de Caracas, Casa de los Leones del Caracas, y en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, según informó la Confederación Mundial de Béisbol y Softball este martes en rueda de prensa. Venezuela integrará el Grupo A junto a México, República Dominicana, Cuba, Curazao y Nicaragua. El Grupo B se disputará en Panamá con México, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, Nicaragua y Canadá como participantes. Los 3 primeros clasificados de cada zona accederán a la super ronda, etapa que definirá al campeón, aunque los organizadores no precisaron aún la sede de esa fase final. La edición inaugural de la Copa América otorgará cupos para los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027, lo que convierte al torneo en un paso clave dentro del calendario internacional de béisbol. Perfecto, perfecto. Seguimos. Eso no le gusta a la oposición. Mira. Que vengan acá a jugar en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Y que vengan ese poco de Eso es en el 2000, ¿qué? Los próximos ahorita, años. Noviembre. Noviembre ya. Ahorita en noviembre, bueno, claro. en noviembre ahorita la Copa América esa y el próximo año la Serie del Caribe. es la Serie del Caribe en Venezuela. Ahora, eso es en febrero, hermano. ¿Qué van a decir ahora? Así mismo, van a andar ese poco de mexicanos montados en el jacuzzi ese del estadio García Carneiro ahí tomando cerveza. Con las matracas. Sí. Estados Unidos aplica un sobreprecio del 10% a las armas vendidas a Europa para Ucrania. Dios mío, todo es negocio. Símbolo de resiliencia, Miss Universo tendrá por primera vez representante de Palestina. También se sigue moviendo Nahum Fernández durante tribuna antiimperialista. El pueblo venezolano no tiene miedo a la injerencia extranjera. Y Venezuela y Colombia revisan agenda de cooperación energética. La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos se reunió con el presidente de Ecopetrol, el ministro de Energía. Vamos a ahondar un poco con esta noticia, que eso también desespera. A propósito, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes 19 de agosto que llevó a cabo una reunión con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el propósito de revisar agenda de cooperación energética en materia de gas, petróleo y energía eléctrica. Toda esta noticia la encontrará usted por Venezuela News, Venezuela-News, el multimedio, la revista, la radio, y pronto estaremos en las cableras, así que bueno, pendiente y vista de esta situación. ¿Qué más noticias hay por ahí? Roigar López, el antropólogo de las noticias. Vamos a ver qué conseguimos por ahí, porque es que hay muchísimo. El tema de Rusia-Ucrania está dando mucho de qué hablar. Siguen las conversaciones. Putin invitó a Zelensky a una reunión en Moscú. Sí. Accederá. Vamos a ver. Se volvió un elemento de moda y de hecho quiero esa camisa. Si el señor Roigar va para Rusia, yo tengo un compromiso en China dentro de 15 días, pero si el señor Roigar, necesito ese suéter que se puso Lavrov en ¿cómo se llama? La franela el suéter con el chalequito. Sí, no, se vendió todo. Se vendió todo. La próxima vez que puedes acceder a ese suéter dentro de 2 meses, cuando recuperen otra vvez, cuando tengan stock. Pero se vendió todo. Europa gastará 100.000 millones que no tiene en armas de Estados Unidos, que no existen para soldados de los que Ucrania carece. Eso hace parte de las diatribas emocionales. También ustedes vieron las noticias del montón de mercenarios colombianos en Sudán que los están matando a todos y los tipos... desesperados pidiendo que puedan, repatriar los cuerpos, o el maltrato que han utilizado, que no los dejan devolverse en Ucrania, soldados colombianos en Ucrania, que los mantienen secuestrados, que si tienes una pierna amputada te la dejan que se te pudra. Son cosas que está develando, esta dimensión de la guerra a propósito de este tema. También amenaza en el Caribe. Latinoamérica reacciona al despliegue militar de Estados Unidos. Ahí está Claudia Sheinbaum, ahí está, diversas expresiones, un grupo de intelectuales también en defensa de la institucionalidad venezolana y de la imagen y de la dignidad
del mandatario Nicolás Maduro frente al operativo militar que ha desplegado Estados Unidos en el sur del Mar Caribe para combatir al narcotráfico. Mandatarios y altos funcionarios de la región se han manifestado. Entre las reacciones más recientes se encuentra la expresada por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, quien esta jornada condenó este tipo de acciones. No al intervencionismo, eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución. Del mismo modo, su par venezolano Nicolás Maduro manifestó el pasado lunes que ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado venezolano. Un riesgo para la paz. En un comunicado difundido este martes en Telegram, la Cancillería venezolana afirmó que observa con total claridad la desesperación de la administración estadounidense. Para Caracas, las amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y la estabilidad de la región. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció en sus redes la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe y agregó que bajo falsos pretextos responden a la corrupta agenda del secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz. El presidente Petro afirma que una operación de Estados Unidos contra Venezuela sería como otra Siria. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que una invasión de Estados Unidos a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto. Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema y meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que se arrastran a Colombia, manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido al país. El mandatario se refirió así al despliegue de 3 buques de la Armada de Estados Unidos con 4.000 soldados en aguas del Caribe. Según Petro, en caso de una invasión a Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, los traquetos o traficantes de droga aprovecharían para apoderarse de las riquezas del subsuelo, de los minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Así que yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error, insistió Petro, sobre una posible operación militar contra Venezuela. Asimismo, también él habló de armas que si de llegar a invadirse Colombia y Venezuela se pudiese, algunos sectores pudiesen bombardear, digamos, los oleoductos y los campos petroleros, y eso, bueno, acabaría y, bueno, terminaría convirtiéndose en un arma de destrucción masiva, pero también generando un problema y de crisis energética mundial. Así que, bueno, ahí están cada una de esas expresiones. Vamos al corte. Allá tenemos al necio. Tenemos al necio. Bueno, vamos a darle rápidamente. Señor Necio, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Hola, ya me escuchan en este momento. Te escuchamos, lo que pasa es que no pusieron la cortinilla. A ti te gusta la cortina, pon la cortina ahí, hermano. Eso. Ahora Venezuela News se mueve a Cuba. ¿Cómo estás, hermano? Ahora sí, que sin esa cortina no se entra con la misma calidad. Así mismo, viste, yo te dije. Así mismo, buen día. Pues nada, sí, ¿qué tenemos por ahí? Movido el ambiente de América Latina, reservé este espacio con la producción para poder hablar un poco de los mecanismos de intervención de Estados Unidos en América Latina que se van siempre perfeccionando y fortaleciendo. Ahora tenemos el caso del despliegue militar que está aconteciendo. Yo creo que lo primero que desde el periodismo y desde los medios de comunicación tenemos que fortalecer en este momento es proveer mejor información para los usuarios y para las audiencias, porque realmente hay un consumo de información exacerbado, hay una proliferación de fake news constantemente, de noticias escandalosas que lo que tratan es de llamar a la confrontación y al sensacionalismo. Realmente, si uno abre cualquier red social, por ejemplo X, que es una red social de muchas noticias, lo que se encuentra es con un cúmulo de tuiteros que están dando constantemente noticias falsas, diciendo que ya hay una serie de buques en las costas de Venezuela, o por ejemplo diciendo que Estados Unidos ya ha trasladado toda su armada, que el avión de Nicolás Maduro lo han mandado de hacia Nicaragua, lo han mandado a La Habana, lo han mandado a Moscú. O sea, todo esto está aconteciendo y realmente es una responsabilidad de parte de los periodistas y de parte de los usuarios también en este momento donde hay un despliegue militar de Estados Unidos, o parece que está encaminado a darse, porque hoy revisando las noticias podemos ver, ahí le mandé a la producción, que AP está reseñando ya cómo sería, basándose en una fuente del Departamento de Estado, un funcionario del Departamento de Estado. AP ya está hablando de que en los próximos tiempos, en las próximas horas, va a comenzar, así dice, un despliegue militar de Estados Unidos. Y fíjate que el despliegue militar de Estados Unidos lo estamos oyendo ya hace 3 o 4 días, prácticamente estamos oyendo el tema de que están en las costas de Venezuela, listos para atacar Venezuela, y realmente es parte de la mentira de tuiteros como Emmanuel Rincón, como Avendaño, como
varios tuiteros que constantemente están allí diciendo mentiras, ¿no? O sea, proliferando un relato de amenaza de los Estados Unidos, de invasión, que no es real, que no se acoja a los hechos, que no se acoja a la realidad. Y bueno, basado también en reportes que ha dado Reuters, que enseguida encienden las alarmas. Pero en este momento, repito, lo más importante es tener una noción real de lo que está ocurriendo, de hacia dónde va Estados Unidos, cuál es el relato que está tratando de imponer respecto a Venezuela. No muy diferente, esto vamos a comenzar diciéndolo, no muy diferente que el que han puesto también frente al gobierno de México. Por eso es que ya la presidenta Claudia Sheinbaum es una de las primeras en reaccionar, que ahí Pedro Carvajalino lo estaba poniendo en contexto. Ya la presidenta de México rechazó este acercamiento, este despliegue militar en el Caribe, dijo que esa era la postura de México, precisamente porque es parte del relato que ya el gobierno de Donald Trump ha hecho frente al gobierno de México con el tema del narcotráfico, o sea, acusar al gobierno de México, culpabilizar al gobierno de México y decir que Estados Unidos está listo para intervenir militarmente en México si hiciera falta, cuando saben que no lo pueden hacer. Y la presidenta de México, como mismo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, le ha puesto un pare a estas expectativas del gobierno yanqui. Entonces, en ese sentido, estamos viendo cómo el relato del narcotráfico ya no solo sale de México, sino que ahora va también hacia Venezuela, va hacia América Latina, América del Sur en este caso, y realmente hay que estar todo lo ecuánime posible desde el tema de la comunicación a ver qué se está dando. Esta fuente de funcionario del Departamento de Estado ha dicho a P que la intervención militar está descartada, que no está sobre la mesa, que eso, bueno, vuelve a confirmarse que todo es una nebulosa, que aquí estamos hablando de un relato para tildar al gobierno de Nicolás Maduro y ponerlo en el foco internacional como un gobierno narcotraficante. Pero bueno, sí hay que tener en cuenta siempre el tema de cualquier intervención. Hay que también, desde el lado de acá, poner en perspectiva, no descartar el asunto, porque sí sabemos que Estados Unidos es una potencia invasora a lo largo de la historia, y yo tenía también, le pasé a producción una gráfica de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Es interesante revisar esta gráfica. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de intervenciones militares directas. Allí en la gráfica que le pasé tenemos no solo intervenciones, o sea, ocupación de tropas, como ha ocurrido en los últimos más de 100 años, muchísimas, sino también golpes de Estado, asistencia militar, apoyo militar, destituciones de gobierno e intervenciones de otro tipo, porque sabemos que los mecanismos de intervención de Estados Unidos en el área ya no solo o ya no son, como fueron en el siglo XX, de forma militar directa, sino que son por mecanismos diplomáticos, por mecanismos de golpe suave. Ahí vemos el caso de Bolivia, que es uno de los casos en polémica en los últimos años. Se está hablando mucho de la ruptura alrededor del movimiento al socialismo, alrededor del MAS, de las diferencias entre Arce y Evo, pero vemos cómo la mano de Estados Unidos está en Bolivia hace un tiempo antes. O sea, allí hay intervención de los Estados Unidos, creación de nuevos líderes, división del movimiento, y todo esto alcanzó su punto cimero en el golpe de Estado a Evo Morales. O sea, el golpe de Estado de Evo Morales es la mano de Estados Unidos tratando de estar allí, la mano de la OEA, para dividir las fuerzas, para crear una ruptura y un shock. Aquí volvemos siempre a Naomi Klein, esa gran teórica canadiense, cuando habla de la doctrina del shock, de cómo crean un shock social que después es muy difícil para los pueblos, para los movimientos, volver a reconstruir. Generan un shock e implantan un régimen a sus anchas y a sus intereses. En este caso, el caso de Bolivia, bueno, el golpe de Estado, después el movimiento socialismo vuelve al poder, trató de revitalizarse, pero ya proliferaron varias divisiones, no supieron manejar estas divisiones, hubo errores económicos, errores de gobierno por parte del presidente Arce también. Muchos analistas ven errores en la unidad del movimiento por parte del expresidente Evo, y en este sentido el no ponerse de acuerdo a lo largo trajo el desastre que estamos viendo. Pero hay que entender que el caso de Bolivia es uno de los tantos ejemplos de golpe suave que está dando Estados Unidos en la región. Un libro que siempre recomiendo para entender todo esto es
la CIA y la Guerra Fría Cultural, de Frances Stoner Saunders, que es una historiadora británica. Interesantísimo este libro para entender cómo se están dando hoy, porque no estamos hablando de intervencionismo clásico, ya no es el ejército de Estados Unidos tomando un país. El Plan Cóndor, esta extensión del Plan Cóndor ya no es igual, ya no son la implantación de líderes como el caso de los dictadores Pinochet, Videla, Collor de Mello, diferentes dictadores en la región, con respaldo de la Embajada de Estados Unidos, sino que estamos viendo cómo la proliferación hoy es mediante la Guerra Fría Cultural, mediante relatos como este del tema del narcotráfico. O sea, nos están dañando nuestro país con el fentanilo, los culpables son México y Venezuela, entonces van insertando un relato que va de alguna manera convenciendo a un sector, y ahí vemos cómo, por ejemplo, cuando uno habla en las redes sociales se encuentra con que un sector está de alguna manera justificando la posible, en este caso estamos hablando de humo, ¿no? Pero la posible invasión de Estados Unidos a Venezuela, y diciendo que sí, que es necesaria. O sea, más allá de que puedan estar a favor o en contra del gobierno de Maduro, sería un precedente lamentable que en el 2025 Estados Unidos invada cualquier país militarmente de América Latina. América Latina que se trata de construir desde sus mecanismos de integración como un territorio de paz que reciba una invasión de los Estados Unidos, que, paréntesis siempre hago aquí, no va a ocurrir como dicen. O sea, en la paja mental de muchos de estos defensores de la invasión militar, dicen que Estados Unidos en 24 horas destrona el gobierno de Venezuela o cualquier gobierno de la región. No va a ocurrir así. O sea, esto es otra pantomima, otro paripé del relato que están tratando de imponer. Venezuela, como otros gobiernos de América Latina, tiene forma de defenderse, tiene mecanismos, tiene recursos militares para defenderse, y realmente no sé basado en qué precedente están diciendo eso, porque si nos vamos al precedente de Afganistán, acaban de retirarse en 2021 yendo de allí tras 20 años de intervención militar en Afganistán, y al final no pudieron derrotar a los talibanes, y al final dejaron un país destruido, un país con un gobierno talibán muy radical, muy extremista. O sea, no resolvieron ningún peo que había allí, y al final vemos que Estados Unidos, si vamos a otros precedentes como el caso de Vietnam, tampoco esa intervención terminó en una victoria yanqui. Así que realmente no sé en qué se basa, pero la realidad es que como diera lugar cualquier intervención de los Estados Unidos en territorio de América Latina, sembraría un precedente a futuro que no entiendo cómo cualquier latinoamericano puede defender esto, ¿no? Más allá, repito, estés a favor, en contra del gobierno actual de Venezuela, no tiene sentido que defiendas una intervención militar, porque puede ser Venezuela el primero y mañana pueden ser muchos más. O sea, lo que estamos tratando de parar es este intervencionismo de Estados Unidos en nuestra región y poder seguir ponderando la soberanía de nuestros pueblos, la soberanía de nuestros gobiernos, ya sea un gobierno de derecha o de izquierda el que esté en el poder. Fíjate que aquí estamos hablando de un asunto meramente de soberanía. O sea, más allá de que en Chile, de que en Panamá, de que en cualquier otro país esté un gobierno de izquierda o de derecha, estamos hablando de la posibilidad de que esos gobiernos puedan hacer su pincha, hacer su trabajo con soberanía, sin la intervención de los Estados Unidos y sin la intervención de la CIA mediante estos nuevos mecanismos de guerra fría, pudiéramos decir cultural, como declara la historiadora Frances Stoner Saunders. Bueno, muchísima información detallada. Ayer también empecé a ver que empezaron a vertir supuestas imágenes de protestas en Cuba. O sea, yo creo que esto es una operación de amplio espectro, en donde van a tratar de dar al traste con expresiones de resistencia. Lo decías tú, en Bolivia no hubo la necesidad de intervenir, sino que azuzaron las divisiones internas entre Evo Morales y Luis Arce. Inclusive los dos candidatos, tanto del uno como del otro, aunque Evo diga, no, ganó el ¿cómo se llama? El voto en blanco, el voto nulo. Uh-huh. Pero los dos candidatos, Andrónico y Castillo, que era un tipo que era ministro de Interior, si no estoy mal, terminaron derrotadísimos, 5% el uno, 6% el otro. Y esto ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo. Ahorita lo que vamos a ver es que una Yanine Áñez va a salir de la cárcel, un Camacho, Orlando Camacho, ¿no? No, Orlando Camacho no se llama él. Se me olvida el nombre. Sí, es Camacho. Es apellido Camacho. Orlando no es Orlando Camacho. Orlando Camacho es el Orlando Camacho es de industria. Claro, pero Camacho, fue ministro de Yanine Áñez, está preso. Apellido Camacho, que también,
que es de Santa Cruz, que es una de las expresiones más violentas dentro de Bolivia. Entonces, y en el ámbito, digamos, de ese amplio espectro está socavar Cuba, tratar de, digamos, de rebanarla en el tema eléctrico, que ya lleva bastante tiempo y que, bueno, se han tomado algunas decisiones. Y en el caso venezolano, como no pudieron con, digamos, el financiamiento, con una María Corina que supuestamente iba a levantar gente a la calle, pues obviamente tratan de apelar, digamos, a esta disuasión en el ámbito militar. ¿Qué otro aporte podemos hacer ahí, Necio? No, eso, fíjate que el tema de la excusa del narcotráfico respecto a Venezuela, que repito, y esto es muy importante señalarlo, es el mismo relato que han venido construyendo frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum está mostrando un gran trabajo de enfrentamiento al narcotráfico, como ha mostrado, porque yo he estado ahí en Venezuela conversando con los venezolanos en las calles, y los mismos venezolanos reconocen el trabajo que ha hecho el presidente Maduro frente a las bandas en la frontera con Colombia, pero también en bandas organizadas que habían por territorio venezolano y hoy no existen precisamente por el trabajo que se ha hecho allí. Y fíjate que una de las cosas que yo estaba hablando de los nuevos mecanismos de intervención, uno de esos nuevos mecanismos de intervención es mediante mecanismos paraestatales, como son precisamente el narcotráfico, el crimen organizado, toda esta empresa de la droga que pudiéramos decir que se ha establecido en territorios de América Latina, es parte de nuevos mecanismos de intervención. Ya no es solo mecanismos ilegales de proliferación económica, pudiéramos decir, de un nuevo orden económico y político que trata de establecerse, como decía, mecanismos paraestatales, sino también que son mecanismos de intervención porque es la ruptura de una sociedad y un Estado paralelo que no deja que el Estado político, el Estado constitucional pueda establecerse, pueda ejecutar, y bueno, siembran mediante este mecanismo el miedo, una sociedad temeraria, asesinato de líderes sociales, choques sociales que generan este tipo de mecanismos, y es precisamente para dividir las sociedades, para ponerlo en bandeja y explicarlo. Todo el tema del narcotráfico es parte de esta gran agenda de los Estados Unidos en la región. Esto, que no nos quepa duda, esto siempre es un argumento que trato de decir frente al relato yanqui que trata de decir que ellos quieren enfrentar el tema del narcotráfico. No, siempre les ha interesado que exista narcotráfico, que prolifere y que pueda enfrentarse al orden estatal de cualquier país en América Latina. Y bueno, el caso de Bolivia, lamentable, yo creo, para todo el continente. Están todas las izquierdas un poco de cabeza baja con este tema, diciendo muy triste, muy lamentable, porque es que cuando Arce llegó al poder parecía muy difícil que tras un golpe de Estado fallido, porque al final terminó fallando, dado que el MAS regresó al poder, se creía que iban a poder volver a ejecutar una serie de años en el poder construyendo este proyecto político, ¿no?, que viene desde el 2006 con la victoria de Evo Morales, y realmente se desmerengó en nada. O sea, duró menos que el merengue en la puerta de un colegio, como decimos, y realmente hay que ser bastante responsable con el tema de señalar toda esta división que se fue dando y señalar con profundidad, con análisis profundo, todos los errores que hubo al interior del gobierno de Arce, pero también alrededor del movimiento que sí lidera el señor Evo Morales. Al final los votos de esta parte, de este bloque histórico, se fueron una parte hacia el voto nulo, que fue el 20%, más del 20%, y otra parte se fue hacia el candidato que terminó ganando, ahora no recuerdo el nombre, el candidato que terminó ganando la elección por encima de Tuto Quiroga. Parte de la base de Evo votó a este candidato porque no sentía un compromiso con los demás. Este candidato fue captando la agenda, y los análisis que he leído últimamente dicen que parte de la base votante de Evo terminó votando a este candidato de derecha. Entonces, así las cosas. El movimiento al socialismo incluso está haciendo análisis internos ahora y han reconocido que la profunda división fue lo que generó este resultado. También han dicho que no van a apoyar como parte del partido a ninguno de los dos candidatos a futuro, o sea, para la segunda vuelta no van a comprometer su apoyo en ninguno de los dos candidatos, pues los consideran dos candidatos de la derecha, pero repito, hay que ser bien responsable con el tema de informarnos y de señalar
toda la responsabilidad que tiene tanto Arce con su gobierno como Evo por no buscar una solución, porque yo siempre digo aquí en este tema, mira, Evo tenía la responsabilidad de buscar una solución, porque él no era la solución, dado que está inhabilitado. O sea, si estás inhabilitado, si no tienes un recurso político real para poder llegar al poder, entonces tienes que ver cómo lanzas otra candidatura. Y la gente me dice, no, pero es que él es el único líder, no puede lanzar otra candidatura. Bueno, ¿y a qué espera? ¿A que la derecha gane? ¿A que Estados Unidos tome el litio? ¿Y a que venga un periodo de represión de las fuerzas populares? Porque a la larga igual va a tener que buscar otra candidatura, porque en este momento la situación es mucho peor, porque ahora no tienen el Ejecutivo, no van a tener el Ejecutivo, no va a dirigir alguien de izquierda, no tienen el Legislativo porque perdieron la mayoría de los puestos en el Congreso y todos los puestos del Senado, pasaron de 21 puestos en el Senado, el 60% a 0, y tampoco tienen a nadie o no tienen fuerza en el Poder Judicial. O sea, si no tienes a nadie en todos estos poderes, el futuro que viene es peor. Y en ese sentido, para poder revitalizar el movimiento necesitas una candidatura nueva, impulsar a alguien, porque a Evo Morales a futuro va a ser muy difícil que lo habiliten para poder ser de nuevo candidato a la presidencia. En ese sentido te toca buscar una solución como líder del movimiento. Y dado que es un movimiento, ¿no? Un movimiento de base, un movimiento popular, no deben calar todo en una persona, en un líder, sino que deben buscar un nuevo candidato y poder resolver todo este tema a futuro. O sea, hay que trabajar, hay que pensar que la izquierda en Bolivia puede volver al poder, pero realmente es un futuro difícil y vamos a ir viendo por dónde van los tiros. Sí, les puede pasar lo que le pasó al movimiento de Rafael Correa, que por mucho tiempo no lo vas a poder ver dentro de Ecuador, todos exilados, todos perseguidos, todos asediados. Ahí está el vicepresidente Glass, Lenín Moreno, que terminó dando, digamos, la puñalada trapera, que inclusive, condenó a la cárcel a Julian Assange. Cosas que están pasando. Pero bueno. Hasta les roban las elecciones y no hay forma. Ya no pueden. Ya los tipos hicieron su democracia a la medida, llena de narcotráfico, mafia albanesa, mafia colombiana, carteles de la droga mexicanos. Y apoyo de Estados Unidos. Apoyo de Estados Unidos y bueno, el tipo está ahorita atacando a la Corte Constitucional, a los tribunales de justicia. En estos días en Ecuador salieron un montón de personas con signos nazis elevando en la marcha en contra de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador. Así las cosas, veremos qué pueda pasar. En la política no hay muertos, pero sin embargo la política se mueve rápidamente. Luis Fernando Camacho se llama, nazi, renazi. Yo estuve allá en el 2019 cuando Evo Morales fue dura, ¿no? Le robaron las elecciones, aunque también el error era que Evo Morales había perdido un referéndum y no podía lanzarse nuevamente, y eso fue lo que generó, digamos, toda esta masa crítica en donde la OEA jugó un papel fundamental. Evo Morales confió en Luis Almagro, se lo llevó para allá como veedor y bueno, Luis Almagro dio al traste. También yo en esa época que pude recorrer los centros electorales veía como la embajada de los Estados Unidos estaba moviéndose en cada uno de los centros electorales, moviendo los hilos fundamentales de esta expresión política. Miren, muchísimas gracias, Necio. Estaremos muy atentos de todo lo que pase por allá. Nuestro reportero en el Caribe nos avisa si por ahí viene un barco para que nosotros tomemos las riendas y bueno, saquemos las armas de Hugo Chávez. ¿Te acuerdas las armas de Hugo Chávez cuando tenía esas armas de Bolívar? Voy a sacar esas armas del siglo XIX. Miren este tuit. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos organizaron cacerías de nazis que escaparon por el mundo. Venezuela no puede ser la excepción. Los criminales de guerra deben rendir cuentas. Cuando veo los criminales de guerra, una foto de Roy, Michel Caballero, Pedro Carvajalino, Karen Méndez. Dios mío, están muertos locos. La Hojilla. Un montón de tuiteros. Indriana. Dios mío, ¿qué les está pasando? Andan todos excitados de sangre. Si se van a excitar, me dicen y me avisan que yo les doy mi cuerpecito a Carlangola si eso es lo que ella quiere, por favor. Está muy fea, hermano. Sí. Sería un... El odio la secó. No. Por eso. Para ella no hay nada. El odio. Para ella no hay erotismo. El eros de la guerra. 8:53, nos vamos. Así es, señora. Nos vemos el día de mañana, nuevamente de 7 a 9 de la mañana, que los acompañamos en su programa Ni tan Calvo ni con dos pelucas. Chao. Chaito.